Imagina esto por un momento. Estás sentado con una hoja en blanco. Tomas un lápiz y dibujas un círculo. No cualquier círculo, sino uno perfecto. Tan perfecto como tu pulso te lo permite. Luego haces algo curioso. Tomas una cuerda y rodeas todo su borde. Después, con cuidado, mides cuánto mide de un extremo al otro, pasando por el centro. Su diámetro. Ahora haces una división muy simple. La longitud del borde dividida por el diámetro. El resultado aparece en tu calculadora. 3.415925535. Repites el experimento, con un círculo más grande, luego con uno más pequeño, una moneda, una rueda, incluso un dibujo de un planeta. Siempre ocurre lo mismo. Siempre, absolutamente siempre, obtienes ese mismo número. 3.415925535. Pero aquí es donde todo empieza a volverse extraño. Ese número no termina. No importa cuántos decimales calcules, nunca llegas al final. Nunca aparece un patrón claro. Nunca se repite. Es como si estuvieras persiguiendo algo que se aleja constantemente. Y entonces surge la pregunta que ha intrigado a matemáticos durante miles de años. ¿Por qué? ¿Qué tiene un simple círculo que genera un número infinito? Hoy vamos a entrar en ese misterio. Hoy vamos a descubrir por qué pi nunca termina. Para entender el misterio, primero tenemos que entender qué es pi. Pi, o pi, no es un número cualquiera. No es algo que alguien inventó porque sí. Es una relación, una conexión profunda entre dos partes de una misma figura. Por un lado, tenemos la circunferencia de un círculo, es decir, todo su borde. Por el otro, tenemos su diámetro, la línea recta que lo atraviesa pasando por el centro. Y cuando divides uno por el otro, ocurre algo increíble. Siempre obtienes el mismo resultado. No importa el tamaño del círculo, no importa dónde lo dibujes, ni cuándo. Esa relación es constante. Es como una ley secreta del universo. Un número escondido dentro de cada círculo que existe. Una moneda en tu bolsillo tiene pi. La rueda de un auto tiene pi. Los anillos de Saturno también. Es como si el universo hubiera decidido que todos los círculos compartieran el mismo código interno. Y ese código es pi. Hasta aquí todo suena fascinante, pero lógico. Un número constante, una proporción universal. Pero esto todavía no responde la gran pregunta, porque hay muchos números constantes que sí tienen un final. Entonces, ¿por qué pi no? ¿Por qué este número nunca termina? Aquí es donde la historia se vuelve más profunda. Para entenderlo, tenemos que hablar de dos tipos de números. Primero, los números racionales. Son los que puedes escribir como una fracción exacta. Por ejemplo, un medio es igual a 0.5. Un cuarto es igual a 0.25. Un tercio es igual a 0.3333. Aunque algunos tienen infinitos decimales, esos decimales siguen un patrón repetitivo. Son previsibles. Luego están los números irracionales, y aquí es donde entra pi. Un número irracional es aquel que no puede escribirse como una fracción exacta. No importa cuánto lo intentes, nunca encontrarás dos números enteros que lo representen perfectamente. Pero lo más importante no es eso. Lo más impactante es cómo se comportan sus decimales. En los números irracionales, los decimales nunca terminan y nunca se repiten en un patrón. Es como si cada nuevo dígito fuera una sorpresa. 3.415925535. 89793233846. 2 4 3383279. No hay repetición, no hay ciclo. No hay forma de predecir lo que viene después. Es como una secuencia caótica, pero perfectamente definida. Y pi pertenece a este grupo. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. ¿Por qué la relación entre algo tan simple como un círculo produce un número tan complejo? ¿Por qué no es un número limpio, ordenado, finito? La respuesta está en algo que parece obvio, pero no lo es tanto. El círculo.
El círculo es una de las figuras más simples que podemos imaginar. No tiene esquinas, no tiene lados, es perfectamente simétrico. Pero esa misma perfección es el problema, porque nosotros, los humanos, medimos el mundo con líneas rectas, reglas, segmentos, coordenadas. Todo lo que usamos para medir está basado en lo recto. Pero el círculo no es recto en ningún punto. Es una curva continua, perfecta, suavemente infinita. Y aquí aparece la dificultad. Cuando intentas medir la longitud de algo curvo usando herramientas rectas, siempre estás aproximando. Nunca capturas la forma exacta. Los matemáticos se dieron cuenta de esto hace miles de años y comenzaron a buscar una solución. ¿Cómo medir algo que no se puede medir directamente? Entonces tuvieron una idea brillante. Si no podemos medir el círculo directamente, podemos acercarnos a él. Imaginaron encerrar el círculo dentro de figuras con lados rectos, los polígonos. Primero, un triángulo. El círculo claramente es más grande que ese triángulo. Luego, un cuadrado. Después, un hexágono. Y siguieron aumentando el número de lados. Cuantos más lados tiene el polígono, más se parece al círculo. Es como si estuvieras limando las esquinas, suavizándolas poco a poco. Un polígono de 6 lados se parece un poco. Uno de 20 lados se parece más. Uno de 100 lados, mucho más. Uno de 1000 lados, casi indistinguible. Pero aquí está la clave. Nunca, jamás se convierte en un círculo perfecto. Siempre hay una pequeña diferencia. Siempre estás aproximando. Y eso significa que el número que obtienes al medir ese casi círculo también es una aproximación. Para llegar al valor exacto de pi, tendrías que usar un polígono con infinitos lados. Y ahí está el punto, infinito. Pi no es infinito porque sea caprichoso. Es infinito porque nace de un proceso infinito. Es el resultado de intentar describir una curva perfecta usando herramientas imperfectas. Cada nuevo decimal de pi es un paso más cerca de la verdad. Pero esa verdad completa nunca se alcanza del todo. Por eso pi nunca termina. Este misterio no es nuevo. Desde hace miles de años, las civilizaciones humanas han intentado entender pi. Los antiguos egipcios ya sabían que había una relación especial en los círculos. Lo aproximaban a 3.16, los babilonios a 3.125. No era perfecto, pero era suficiente para construir, medir, calcular. Pero luego apareció alguien que cambió todo, Arquímedes. Él fue quien llevó esta idea al siguiente nivel. Usó exactamente el método que mencionamos antes, polígonos. Pero no se quedó en unos pocos lados, fue más allá. Inscribió y circunscribió polígonos alrededor de un círculo, y fue aumentando sus lados hasta llegar a 96. Para su época, eso era una locura matemática. Y con eso logró algo increíble. No encontró pi exactamente, pero lo encerró entre dos valores muy precisos. Sabía que estaba ahí, atrapado entre esos límites. Siglos después, otros matemáticos continuaron el trabajo. Con el tiempo llegaron fórmulas cada vez más complejas. Y luego llegaron las computadoras. Hoy hemos calculado trillones de decimales de pi. Trillones. Pero incluso con toda esa potencia, seguimos en lo mismo. Siempre calculando, nunca terminando. Es como escalar una montaña que no tiene cima. Y aquí es donde pi se vuelve aún más fascinante. Porque no es solo un número raro, está en todas partes. Aparece en física, describiendo ondas, movimientos, energía. En estadística, en distribuciones fundamentales como la normal. En ingeniería, en estructuras, circuitos, sistemas. Es como si pi fuera una constante universal que conecta distintas áreas del conocimiento. Pero hay más. Hay personas que han dedicado su vida a memorizar pi. Miles, incluso decenas de miles de dígitos, como si fuera un poema infinito. Y lo más desconcertante, no hay un patrón detectable, no hay una repetición, nada que nos permita decir, ahora entiendo cómo sigue.
Es como si pi fuera completamente aleatorio, pero no lo es. Está perfectamente definido. Eso lo convierte en algo único, un número que es completamente determinista, pero que se comporta como si fuera caos puro, un orden escondido dentro del desorden, un misterio dentro de algo aparentemente simple. Al final, todo vuelve al inicio, a ese círculo que dibujaste, tan simple, tan familiar. Pi es infinito porque nace de algo perfecto. El círculo no tiene principio ni fin. Y cuando intentamos capturar esa perfección con números, nos encontramos con algo que tampoco termina. Cada decimal de pi es un intento, un acercamiento, una historia que sigue escribiéndose. Y tal vez eso es lo más fascinante de las matemáticas, que a veces las cosas más simples esconden misterios infinitos.